gobierno de Yantumala, por ejemplo, hubo un aumento que era del 16,4% acumulado, que se enfocó más que nada en programas sociales y estabilidad macroeconómica. Y en el de Kuczynski vemos que es un aumento también del 32,2% acumulado y su mayor gasto fue en infraestructura y luego en los ajustes por pandemia, que fue el COVID-19. Y en el gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte pasó de 138.030 millones a 240.806 millones, que es un 31,5% acumulado, y su enfoque fue más que nada en lo social, salud y recuperación económica. Como podemos ver en los ingresos por fuente, vemos que en el 2023 su total de ingresos en el cuadro fue de 250.464 millones y en el 2024 a través de PIA fue de 240.806 millones, que fue menos. Podemos ver que en el 2023 de los recursos ordinarios, el 61,7% del total del PIB, o sea que fue un ingreso mayor en todo ese año. Y en el 2024, los proyectados fue de 156.865 millones, que es el 61,1%. En las operaciones de crédito, que era la deuda pública, en el 2023 fue de 28.992 millones, que es un 11,6%, y el 2024 fue un 29.384 millones, que fue un 12,2%. En los recursos directamente recaudados, en el 2023 fue de 8.010 millones y en el 2024 de 8.058 millones, que fue más, o sea, el ingreso fue más en ese tiempo. Y en las donaciones y transferencias, que sabemos que las donaciones y transferencias puede ser directamente de otros países hacia nosotros, que en el 2023 fue de 6.527 millones y el 2024 que fue bajo, que es de 1.292 millones. Pasó de un 2,6% a un 0,5%. Ahora, en el gasto público podemos ver que desde 2004, agarré de 2004 a 2024, que más que nada en esta tabla, en este cuadro nos indica el gasto por año y el gasto público por cápita, o sea, por persona, que está representado en dólares, y el gasto público, que es el PIB, está representado en porcentaje. En este cuadro podemos ver que desde 2004 hasta 2020 hasta el 2016-2015 ha estado subiendo normalmente de una manera no tan alta, pero podemos ver que de 2015 al 2018 bajó y en el 2018 ya retomó y empezó a subir. Le doy pase a mi compañero. Bueno, y ahora con los análisis de políticas fiscales implementadas, vamos a identificar las políticas de cada gobierno en los últimos 10 años. Lo que fue en el gobierno de Ollanta Humala de 2011 a 2016, hubo la reducción del impuesto a la renta empresarial en 2015, fue el objetivo estimular la reinversión y la formalización de empresarial. Y el impacto económico alivió parcialmente la carga fiscal para empresas formales, y esto no logró incrementar la inversión privada de forma significativa. Esto afectaba a la empresa que estamos hablando, de Calatanta, que no habría sentido ese impacto positivo porque de alguna u otra forma pudo beneficiarse de un alivio tributario que le permitió reinvertir en insumos y maquinarias. Lo que es el gobierno de Martín Vizcarra en 2018-2020, el aumento del impuesto selectivo al consumo en 2018, el objetivo fue recaudar fiscal más los controles de productos dañinos, que son las bebidas, los azucarados, el alcohol y el tabaco, y el impacto económico, aumento de precios, el caída del consumo de bienes grabados. Bueno, esto fue afectar a la empresa Calatanta por sus insumos como azúcar, bebidas procesadas en sus productos o procesos, por ejemplo, las tortas o los postres. Sus costos de producción pudieron aumentar. Y tenemos el gobierno de Dina Boluarte, que es de 2022 hasta el año actual. El plan Compuncha Perú en 2023, su objetivo fue reactivar la economía mediante bonos, subsidios, inversión pública y créditos a empresas. Lo que es el impacto económico impulsó el consumo, el empleo y la recuperación de sectores MIPE. Esto afectó a la empresa Calatanta
Bueno, la empresa pudo beneficiarse de mayor demanda local, sobre todo en regiones con apoyo estatal, y además se accedió a líneas de crédito del programa, pudo invertir en maquinaria e insumos de personal. Bueno, y también por otro lado, si Calatanta opera en zonas beneficiadas, se puede incrementar sus ventas al atender la demanda de trabajadores o participar como proveedora local, por ejemplo, de alimentación. Nicole, tu audio. Por otro lado, voy a presentar un análisis de las principales políticas fiscales implementadas durante los gobiernos de Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Dina Boluarte, y cómo estas medidas afectaron a una empresa mediana y artesanal, que es la que estamos presentando, que se llama Calatanta. En primer lugar, el gobierno de Ollanta Humala, dos puntos de las políticas, fue uno de la reducción del impuesto a la renta empresarial en 2015. Esta medida buscó reactivar la reinversión privada mediante una menor carga tributaria para las empresas. Aunque el impacto macroeconómico fue limitado, Calantanta se benefició directamente, ya que al estar formalizada pudo pagar menos impuestos y disponer de más recursos para operar o invertir. Por otro lado, la reforma del IR para personas naturales, se incrementó el poder adquisitivo de la población, lo que impulsó el consumo. Calantanta vendió más productos gracias a que el mercado interno fue más dinámico. Por otra parte, el gobierno de Martín Vizcarra, podemos destacar dos de las políticas. Una de ellas es el aumento del impuesto selectivo al consumo en 2018. Esta política permitió recaudar más, pero encareció los productos procesados. Si Calatanta usaba insumos grabados con ICS, sus costos aumentaron, afectando su rentabilidad. En segundo, tenemos la implementación de la norma antielusiva, que fue en 2019. Esto fortaleció la fiscalización tributaria. Esto obligó también a empresas como Calatanta a invertir más en gestión contable para cumplir con las exigencias y evitar sanciones, lo cual representó una mayor costo operativo. Por otro lado, el gobierno de Dina Boluarte y una de las políticas, el programa Compunche Perú, que fue en el 2023, este plan reactivó regiones afectadas por las crisis económicas. Calatanta se vio beneficiada al acceder al financiamiento y por el aumento del consumo, en un entorno mucho más activo. Por otro lado, el aumento del gasto público en obras regionales se generó empleo temporal y dinamismo económico en regiones. Calatanta podría haber aumentado sus ventas como proveedora de alimentos o por el mayor circulante local, mejorando así sus ingresos. Políticas monetarias implementadas. Tenemos desde los últimos 10 años, empezamos con el gobierno de Ollanta Humala, que comenzó desde 2015 hasta 2016. En la primera política monetaria uno que hemos podido identificar es en su gobierno, que se estableció la tasa de interés estable y baja para poder sostener el crecimiento. Como política monetaria 2, acá hubo intervenciones cambiarias para poder evitar la depreciación excesiva que hubo en este gobierno. El impacto que tuvo esas dos políticas fue que hubo una inflación dentro del rango meta del 2.9% en el 2015, y lo que impacta en nuestra empresa sería los costos de insumos como el trigo que mantuvieron estables durante estos años. En el segundo gobierno tenemos el de PPK, que duró de 2016 hasta el 2018. En las dos políticas que hemos podido identificar es, como primer punto, la reducción gradual de las tasas de interés, que, que se redujo desde el 4.25% al 2.75% al año anterior. Como segunda política fue la flexibilización de encajes bancarios para mayor liquidez. El impacto que tuvo fue que hubo crédito al sector privado que creció en el 6% anual. Y el impacto que tuvo con nuestra empresa fue de que pudo acceder a préstamos con tasas competitivas. Como tercer gobierno fue el de Vizcarra, que duró 2 años, de 2018 a 2020. Acá hubieron dos políticas monetarias, tanto como la bajada agresiva de la tasa de interés de referencia por la pandemia que vivimos, que se redujo desde el 2.25% al 0.25%.
La segunda política fue el programa Reactiva Perú, que esta fue para garantizar liquidez a empresas. El impacto general que tuvo fue que se otorgaron 60.000 millones en créditos, que fueron los bonos que conocemos que se entregaron en pandemia. Lo que ocurrió en nuestra empresa fue que nuestra empresa pudo poder solicitar esta reactiva y así pudo sostener su planilla y pagos. Luego tenemos el cuarto gobierno que fue de Sagasti en 2020 con 2021, que también identificamos dos políticas, que fue la continuación de reactiva y la tasa de referencia al 25% mínimo histórico. Eso tuvo un impacto de que la inflación estaba controlada en 2% anual. Lo que impactó en nuestra empresa fue que mantuvo operaciones sin cierres ni despidos durante estos 2 años. Luego tenemos el gobierno de Pedro Castillo, que duró 2 años igualmente. Tenemos dos políticas. La primera fue el aumento progresivo de la tasa para controlar la inflación, que pasó del 0.25% al 6.5%. Luego tenemos la otra política que se implementó, que fueron las intervenciones cambiarias ante la volatilidad política, lo cual tuvo un impacto que fue que la inflación cerró en el 8.5% en 2022 por alimentos y combustibles. Lo que impactó en nuestra empresa fue que hubo mayor costo de créditos y hubo una presión en precios de nuestros insumos. Luego tenemos el gobierno actual, que es de Dina Boluarte, que hoy en día se trabajan con dos políticas monetarias, que es la política contractiva, que hoy en día vemos las tasas en niveles altos desde el 7% desde 2023. Luego tenemos las reservas internacionales reforzadas para estabilidad cambiaria, y esto tiene un impacto que fue que la inflación descendió al 35% en el año pasado, que en 2024, y esto tiene un impacto que fue los créditos más caros, pero precios en este caso del trigo de la empresa consume se estabilizaron con el tiempo hasta la actualidad. Luego tenemos como análisis de esas políticas, empezamos con la primera análisis del gobierno de Ollanta Humala. La primera política, como mencioné, fue la tasa de intereses de referencia estable, que en sí aumentó desde el 3.25% hasta el 4.25%. Según fuentes, la política de poder mantener estas tasas moderadas tenía como un objetivo sostener el consumo interno y la inversión en un contexto de bajo crecimiento global, lo cual tuvo un impacto en la economía, que pudo facilitar la demanda interna mediante el acceso a créditos con tasas manejables y manteniendo el crecimiento del PBI en el 3.3% desde el año 2015. Lo que impactó en ese gobierno, en nuestra empresa, fue que se pudo financiar insumos y maquinaria sin poder incurrir en elevados intereses. Como política 2 en este gobierno, sí destacaron varias intervenciones cambiarias para estabilidad del sol. El BCRP intervino en el mercado cambiario para evitar volatilidades bruscas con el tipo del cambio, protegiendo los precios internos frente a la depreciación. Hubo un impacto en la economía que fue beneficiario porque pudo ayudar a mantener la inflación en 4.4% en 2015, a pesar de que la presión externa estabilizaba costos de bienes importados. Luego tenemos lo que fue el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que hubieron dos políticas, como la reducción de la tasa de interés de referencia, que bajó del 4.25 al 2.75%, donde acá se puede ver que se redujo progresivamente la tasa de interés para poder estimular la actividad económica. Luego tuvo un impacto en la economía, que fue que el crédito del sector privado creció a una tasa de 6% anual, lo cual fue algo negativo para ese gobierno. En la segunda política fue la flexibilización de encajes bancarios, que esto sí fue algo positivo porque permitió a los bancos tener una mayor liquidez para otorgar créditos. En lo que beneficia a Cala fue que pudo solicitar líneas de crédito para poder cubrir las compras de harina, con ese caso, o insumos en temporadas de baja venta. El stop. Bueno, continuando, yo les voy a hablar acerca de Martín Vizcarra.
del 2018 al 2020. Su política analizada uno, pues bueno, fue la reducción agresiva de tasa de interés por pandemia, que es de un 2,25% a un 0,20 o a un 0,25% ante el impacto del COVID-19. El BSRP redujo la tasa para facilitar liquidez en la economía. Su impacto en la economía, pues, evitó una crisis de liquidez apoyando a empresas y familias para mantener flujo de caja. Y su impacto en Cala, pues, pudo refinanciar deudas y mantener operaciones pese a la caída de ventas por las restricciones de movilidad. Su política analizada 2, pues, la implementación de Reactiva Perú. El programa Reactiva Perú permitió a las empresas acceder a créditos con garantía estatal y tasas bajas para sostener la cadena de pagos. Su impacto en la economía es que se inyectaron más de 60.000 millones en empresas, evitando quiebres masivas y desempleo. Y su impacto en Cala, pues, es que accedió a Reactiva Perú, lo que le permitió pagar planilla, proveedores y alquiler, evitando así cierres y despidos. Continuamos con Francisco Sagasti del 2020 al 2021. Su continuación de la tasa de referencia baja es de 0,25%. El BCRP mantuvo la tasa mínima histórica para sostener la reactivación económica. Su impacto en la economía pues, fue que apoyó la recuperación del consumo y la actividad económica tras las restricciones de la pandemia. Su impacto en Cala es que facilitó créditos con intereses bajos, permitiendo reponer inventario y mejorar operaciones. Su política analizada 2 es la ampliación de Reactiva Perú y FAEMIPE, lo que permitió las reprogramaciones de deudas y otorgó financiamiento adicional a MIPES. Su impacto en la economía es que ayudó a las pequeñas empresas a evitar quiebras y su impacto en la cala es que pudo refinanciar pagos y mantener liquidez durante la recuperación económica. Continuamos con Pedro Castillo del 2021 al 2022. Esto tuvo un incremento progresivo de la tasa de interés del 0,25% al 6,5% para controlar la inflación generada por alza de alimentos y combustibles. El BSRP incrementó gradualmente la tasa de referencia. Su impacto en la economía es que ayudó a frenar la inflación que llegó a un 8,5% en el 2022 y su impacto en Cala es que enfrentó mayores costos de financiamiento afectando su flujo de caja en compras de insumos a crédito. Las intervenciones cambiarias ante volatilidad política. El BCRP intervino en el mercado cambiario para frenar la depreciación del sol. Su impacto en la economía evitó que la devaluación del sol incremente los precios de productos importados. Y su impacto en Cala es que protegió de alzas excesivas en costos de insumos importados como la harina y el aceite. Por último, el de Dina Boluarte, que es del 2022 hasta la actualidad. Su política analizada es contractiva con tasa alta de un 7% y su impacto en la economía disminuyó la inflación de 3,5% en el 2024, aunque limitó el acceso al crédito. Su impacto en Cala es que tuvo que priorizar eficiencias en compras y gastos para no afectar su liquidez ante créditos más costosos. Su política analizada 2 es la acumulación de reservas y estabilidad cambiaria. Permitió mantener la confianza en el sol frente a choques externos. Y su impacto en la economía evitó la volatilidad cambiaria y presiones inflacionarias externas. Su impacto en Cala es que los costos de insumos importados se mantuvieron estables, permitiendo una adecuada planificación de costos. Como conclusión de las políticas monetarias en Perú entre el 2015 y el 2025, esto han influido significativamente en la estabilidad de precios y en la liquidez del mercado, afectando a Cala en sus costos operativos y acceso a financiamiento. Las tasas de interés bajas favorecieron el financiamiento accesible, mientras que programas como Reactiva Perú ayudaron a sostener operaciones en momentos muy críticos. El alza de tasas para controlar la inflación elevó los costos de créditos, obligando a Cala a optimizar sus gastos financieros y operativa para mantener su rentabilidad. Bueno, eso es todo. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias.